Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuamos con nuestra serie sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Hoy vamos a hacer algunos ejemplos de modelos lineales, es decir, de modelos físicos o de biología o de química que se deducen a partir de ecuaciones diferenciales lineales. Los ejemplos de hoy se los debemos y están tomados del libro de ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones de Denis Seal, que es una de mis mejores recomendaciones para ustedes. Considero que es uno de los libros más didácticos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias que existen. Muy bien, sin más en qué retrasarnos, vamos a empezar de una vez con el primer ejemplo, que es el de los modelos de crecimiento de poblaciones. Estos son modelos de biología. Estos son modelos de biología que se aplican sobre poblaciones controladas. No es sobre una población cualquiera así a lo macho, sino sobre poblaciones que tienen cierto tipo de controles sobre el medio en el que están, ese tipo de cosas. Por ejemplo, un cultivo de bacterias. La idea es la siguiente. Si yo voy a hacer un pequeño dibujo, si yo tengo un medio en el cual tengo una cierta población de bacterias, aquí está mi medio en el que yo tengo mi población de bacterias. Y yo en un cierto tiempo, un instante t0, hago un primer conteo. Vamos a asumir incluso que este primer tiempo le vamos a poner 0, medido en horas. A las 0 horas yo medí. Y conté un cierto número de individuos, de la población de bacterias. Digamos, por ejemplo, que eso es una cosa que además los biólogos la miden de una manera bastante aproximada. Eso tienen que hacer una aproximación de conteo muy gruesa porque son seres vivos muy chiquitos. Usan microscopios, cámaras de Neubauer, etc. Entonces, digamos que yo tengo mi cultivo que está sometido a unas condiciones más o menos estables en que se modifican poco, temperatura estable, cantidad de alimentos más o menos razonable, ese tipo de cosas, Y entonces se hace la medición del conteo de la variación del número de individuos. Bueno, ¿qué sucede? Que las bacterias se reproducen con un cierto proceso biológico que se llama división celular. Y esa división celular es relativamente rápida, pero tampoco es que sea en milisegundos, es relativamente rápida. Depende de las condiciones del medio, del número de individuos, etc. Pero como no es una reproducción sexuada, esto es, no depende de los contactos o encuentros que haya entre individuos de la misma especie con sexo diferente, sino que depende de cada individuo por individual. Entonces los biólogos suelen asumir cierto tipo de hipótesis de trabajo. Por ejemplo, asumen que todos los individuos se reproducen con la misma velocidad. Aunque no todos se estén reproduciendo al mismo tiempo, todos se reproducen con la misma velocidad. Además, la vida de una bacteria comparada, por ejemplo, con la vida de un elefante es una cosa cortísima.
Entonces más o menos es una hipótesis razonable. En general, los individuos en esta población tienen más o menos, o gastan más o menos, el mismo tiempo para todos los procesos biológicos, para la muerte, para la vida y para la reproducción. Entonces, por esa causa se asume que la velocidad, la rapidez de crecimiento de la población es proporcional al número de individuos. Y entonces lo que sucede es que aparece una ecuación muy sencilla que es la siguiente. Si n en el instante t es el número, el n0 es el conteo inicial y n en el instante t es el número de individuos en el instante t, medido en días, en minutos, en horas, en semanas, en lo que toque, dependiendo de la experimentación, usualmente se mide en horas. Entonces lo que estamos diciendo, y aquí es donde aparece por supuesto la ecuación poblacional, es simplemente que n' de t, ¿okay? La variación en el tiempo, va a ser igual a una cierta k constante, ¿okay? Por la función n. ¿Okay? N' es igual a k por n. Muy bien. Donde k es una constante, ¿ok? No se mueve, k es constante, ¿ok? Para variaciones muy pequeñas como estas, se supone que la k es constante. Probablemente si midiéramos a la k en el cultivo de bacterias sometidas a cambios más gruesos, como por ejemplo que suba o que baje la temperatura de manera abrupta, que se acabe el alimento o que más bien sobre el alimento o que introduzcamos otros predadores, entonces este K sería variable. Pero el K es constante porque nuestra población es controlada, ¿ok? Esto es una población controlada y la franja de tiempo en la que la vamos a medir es relativamente corta, ¿ok? Es relativamente corta. Por todas esas suposiciones es que aparece la forma de esta ecuación. Muy bien, de aquí en adelante simplemente resolvemos la ecuación como nosotros sabemos hacerlo. Ya ustedes han visto estas ecuaciones antes. Esta es una ecuación que es lineal homogénea. Fíjense que lo que hacemos es que pasamos el lado derecho a la izquierda y nos queda n' menos k por n igual a 0. Esto es homogénea lineal de orden 1. ¿Ok? Lo pueden hacer con el polinomio característico asociado o con el factor integrante. Con cualquiera de las dos está bien. Por ejemplo, aquí si lo hacemos con factor integrante, pues es la exponencial de la integral de menos k por t, porque la variable es tiempo, ¿ok? De t, y entonces esto es, perdón, menos k sin t, perdón, de menos k, la integral de menos k de t, y esto es la exponencial de menos k por t, perdón. Ese es el factor integrante, entonces nos queda e a la menos k por t por n' menos k por e a la menos k por t por n igual a 0, y por supuesto agrupamos y nos queda e a la menos k por t por n. Todo eso prima es igual a 0, de donde e a la menos k por t por n de t es igual a una cierta c constante. ¿Ok? Finalmente despejamos la n y nos queda que n de t es igual a c por e a la k por t, perdón. El t pasa positivo porque multiplicamos por el inverso. ¿Ok? C por e a la k por t con c en los reales. ¿Cómo hallamos a c y a k? ¿Cómo conseguimos
cómo determinamos los valores de K y de C para un modelo experimental dado. Bueno, la primera observación es, fíjense, que si yo evalúo en el tiempo 0, pues esto va a ser C por E a la 0, porque K por 0 da 0. Esto va a dar C. Y esto es precisamente, fíjense que esto es precisamente nuestro conteo inicial. El número inicial de individuos de la población al empezar el experimento. Entonces este C es el conteo del experimento. ¿Cómo determinamos ahora K de manera experimental, de una manera más o menos razonable? De una manera muy similar, fíjense, perdón con ustedes, discúlpenme, fíjense que como el conteo temporal de nuestros elementos es, C por E a la K por T, que esto es N0 por C por E a la K por T, lo que hacemos es que evaluamos en cualquier otro momento. Por ejemplo, evaluamos una hora después. Si T está medido en horas, por ejemplo, entonces N de 1, medimos una hora después, llamemos a esto N sub 1, bueno, y tenemos otra población de bacterias, ya veremos si subieron o bajaron, y entonces esto nos va a dar N0 por E a la K por 1, que es N0 por E a la K. Y entonces, con esto determinamos el valor de K, porque fíjense que N1 es igual a N0 por E a la K, de tal suerte que N1 sobre N0 es igual a E a la K, de tal manera que K es igual al logaritmo natural o neperiano de N1 sobre N0, y con esto determinamos nuestro modelo experimental. ¿Ok? Conteo de poblaciones, aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Gracias por su atención. Esperamos que este video les sea de provecho.